Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un privilegio poder estar con ustedes. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a Elizabeth Benítez la confianza eh, que me dio y Raymond Marquina, por supuesto, por sus palabras. Soy Octavio Islas, soy mexicano. No obstante, desde hace 5 años resido en Ecuador, trabajo para la Universidad Central, dirijo la maestría en Comunicación y Cultura, que es una maestría en investigación. Les platico primero lo que estoy haciendo y entramos ya en materia. Eh, Hay dos redes que recuperan el pensamiento de Rafael Alberto Pérez. Una es FISEC, el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, que lo dirige Raúl Herrera, un destacado investigador chileno. Y la cátedra itinerante, perdón, de Nueva Teoría Estratégica, que la dirijo yo. Estamos trabajando con otra red que se llama SICOM, que coordina Carlos Fernández Collado, un destacadísimo comunicólogo mexicano, y el propósito pues, es generar la maestría más importante en Iberoamérica en comunicación estratégica. Para ello estamos trabajando con una universidad española, que es la Universidad de Oviedo. Entonces, ese es uno de los dos proyectos centrales. El otro pues, es un doctorado en comunicación con énfasis en educomunicación. Estamos trabajando con Ignacio Guadet, él es director de la revista Comunicar. Comunicar es la segunda más importante según Web of Science, Scopus, entre las revistas dedicadas a los estudios culturales. Yo fundé la revista Razón y Palabra, que también está bastante bien rankeada. Con la red Alfamed, con Ignacio Guadet, soy el editor de la versión latinoamericana, de la edición latinoamericana de Comunicar. Entonces, pues con 4 universidades con las cuales coordina el doctorado en comunicación en España, que son Málaga, Sevilla, Granada y una cuarta universidad. Estamos construyendo este doctorado en la Universidad Central del Ecuador, que también creo que va a ser un doctorado muy, muy sólido. Bueno, entramos en materia. Vamos a ver 9 puntos en esta presentación. Vamos a hablar primero del DIRCOM como asociación, el legado de Joan Costa, los reputólogos, perdón por el nombre tan feo, la complejidad del valor de marca. Vamos a señalar que no necesariamente las marcas con mejor reputación son las más valiosas. Y daremos algunos ejemplos sobre el tema. Hablamos un poco de matemáticas, algoritmos y teoría del campo unificado. Verán por qué. De ahí nos instalamos en el reflexivo de la cuarta revolución industrial, a la cual estamos transitando aceleradamente. Hablamos del concepto exaptación, es un término complejo. Hablamos de singularidad, poshumanismo. Y finalmente retornamos al pensamiento de Rafael Alberto Pérez y lo soportamos en toda la visión metodológica que mi queridísimo Chucho Galindo ha venido trabajando. Rafael Alberto Pérez, si no lo ubican, fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es el padre de la nueva teoría estratégica y falleció en diciembre del año pasado. Entonces, hemos estado recuperando su legado, su trabajo, su pensamiento y hay que continuar estableciendo líneas de trabajo, articulando una red que permita tanto difundir las tesis fundamentales de Rafael como extender efectivamente su legado. Bueno, el DIRCOM. El DIRCOM hoy es una asociación de directivos de comunicación en España. Tiene más de 1,000 socios, si ven ustedes el cuarto párrafo, y 8 delegaciones territoriales. Es sumamente local. Si analizan el tercer párrafo, se van a dar cuenta que no redactan muy bien nuestros amigos y por ahí utilizan el concepto de networking. Cuando hay palabras en castellano, trabajo en red que en un momento dado podrían ser utilizados. Entonces, ¿para qué escupirle a nuestro idioma por querer parecer interesantes utilizando anglicismos? Bueno, el caso es que el DIRCOM, que nace en 1992, se convierte en una organización sumamente española. No se ha extendido a América Latina. No obstante, el
concepto de DIRCOM ha sido recuperado en América Latina fundamentalmente por tres líneas de trabajo. Una red que ha establecido un buen amigo argentino, Juan José Larrea. Dos, la red de Joan Costa, vamos a centrar su atención en él, a quien no le agradó mucho la presencia de Larrea en lo que consideraba sus territorios, ¿no? Y un tercer movimiento, DIRCOM América Latina, de Pablo Múnera, un colombiano que organizó un congreso importante el año pasado y que espera retomar el esfuerzo para dar continuidad a la gestación de esta red latinoamericana, ¿no? Joan Costa, hablemos como personaje central, pues en primer lugar es un formidable autodidacta, es una persona que hoy tiene más de 90 y tantos años, sigue viajando a América, tuvo por ahí un infarto, no obstante se recuperó, tiene una capacidad formidable para trabajar, un hombre que todavía escribe, que dicta conferencias, impresionante. Tres universidades le han concedido el doctorado honoris causa, una en España, otra en Argentina, otra en Perú, y es autor de por lo menos unos 30 libros que son fundamentales en el reflexivo de la comunicación y que han sido muy utilizados en el diseño, en la arquitectura. Él es un referente del pensamiento comunicológico en el siglo XX, incuestionable. Él rompe con DIRCOM España allá en 2004. Fue objeto de una serie de políticas, entre los académicos son muy comunes desafortunadamente, y él dijo, bueno, pues no quieren mis ideas, me instalo en América Latina en términos de mi trabajo y voy a desarrollar mi propuesta del DIRCOM. Ha sido un destacadísimo consultor, ha trabajado para N cantidad de marcas en Europa, en América, y tiene una trayectoria definitivamente admirable, ¿no? Aquí, aquí empiezo a cuestionar algunas cuestiones de Joan en términos de qué ha prevalecido, el empresario o el educador. A mí me parece que en los años recientes ha sido el empresario. Esta es la página principal del Joan Costa Institute. ¿Por qué Institute? ¿Y por qué no instituto? ¿Por qué despreciar el castellano? Bueno, suena más apantallante institute que instituto para algunos, y quizá por eso, seducido por los anglicismos, es el Joan Costa Institute, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Joan Costa Institute? Pues ha desarrollado un proyecto DIRCOM en América Latina con una maestría que vende en varios países, ¿no? Tiene buen eco aquí en Ecuador, en Argentina, en Colombia, ha tenido gran aceptación este proyecto de DIRCOM Online, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunas de las debilidades que yo advierto finalmente en toda la propuesta de Joan? Primero, que no todos los estudiantes de posgrado de su DIRCOM pueden convertirse en DIRCOMs, eso hay que decirlo. El mercado no está preparado en América Latina, no tiene DIRCOMs o son muy contados. Y pues hay que decir las cosas con claridad, suponer en un momento dado que estamos generando DIRCOMs, pero que no tienen cabida y que van a terminar como gerentes de comunicación, en el mejor caso vicepresidentes, pues hay que avisarlo, hay que notificarlo antes de que el estudiante se inscriba. Hay que establecer con claridad las cosas. El DIRCOM es una figura que se encuentra próxima al presidente de la organización, al CEO, al director general, y básicamente disipa incertidumbre con base en la calidad de información que le proporciona. Hay muy contados DIRCOMs en el mercado latinoamericano. Entonces, estar formando DIRCOMs en serie pues es fomentar cierta frustración en muchísimos de los estudiantes egresados que finalmente aceptan una gerencia de relaciones públicas en el mejor de los casos, en primera instancia, ¿no? Bueno, él, en segundo, sí reconoce la importancia de la estrategia. Considera que el DIRCOM es una estratega. Sí, pero no repara en la importancia de una ciencia de la estrategia, cosa que Rafael Alberto Pérez sí hace.
Rafael Alberto Pérez fundamenta su visión de comunicación estratégica en un trabajo histórico monumental de revisión, de recuperación de todo aquello que permita apuntalar una ciencia de la estrategia. Entonces, la tercera es la fundamentación del DIRCOM como estratega es débil. Parece más ocurrente y oportuna que el objeto de una reflexión histórica profunda, ¿no? Cuarto, reconoce la importancia de la complejidad. De hecho, por ahí en su sitio web de Joan aparecen algunas fotografías y menciones a Edgar Morán, que es el referente en materia de complejidad. Bueno, la amistad con Edgar Morán, bueno, la tienen Rafael, Sandra Mazzoni, Joan Costa, y eso no necesariamente hace que el pensador mismo se instale en el reflexivo de la complejidad. Me parece que le faltó un salto definitivo para apuntalar al DIRCOM en términos del imaginario de la complejidad. A Joan, esto es importante, los dos últimos puntos son para mí medulares. Él no advierte el significado de la teoría del campo unificado de Einstein y también soslaya la importancia de las matemáticas y los algoritmos, que van a ser determinantes en el desarrollo, entre otras cosas, de las comunicaciones digitales y la inteligencia artificial. Por misma limitación generacional, las comunicaciones digitales no les son propias a Joan. Se desenvuelve con dificultad en las comunicaciones digitales. Él quizá pensaba que Internet sería una moda pasajera y no que sería un parteaguas en el sentido estricto de la palabra que establece un antes y un después en la comunicación humana, como eso ha sido. Por ende, la figura del DIRCOM no se ajusta a la complejidad que representan la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial. De ello vamos a platicar más adelante, ¿no? Ok, de ahí vinieron los reputólogos. Uno de los más distinguidos es Justo Villafañe. Él empieza como profesor de audiovisuales en la Universidad Complutense de Madrid, sigue el sendero de Costa, después reniega del maestro, él pasa a la imagen corporativa y posteriormente a la reputación, decreta la muerte del DIRCOM y afirma la indispensabilidad del reputólogo. Dice que esa es la figura verdaderamente clave en el imaginario de una comunicación más avanzada que la del DIRCOM. ¿Cuáles son algunos de los primeros problemas que advertimos? El primero, un conflicto de interés y un asunto ético. El consultor, eh, Justo Villafañe, tiene en un momento dado un ranking que es el Merco, en el cual establece un listado de las mejores, de las empresas con la mejor reputación. Pero por otra parte vende también sus servicios a estas empresas. Entonces, primer punto, ¿es un conflicto de interés? Yo creo que sí. Y en materia de ética, pues ya no lo discuto. A mí me parece que ocurre algo relativamente similar. Vence el empresario al educador y a veces se pasan determinados límites en lo que resulta correcto y lo que no es correcto. ¿Qué es lo verdaderamente criticable? Que afirmen que el intangible más valioso es la reputación. Eso es una barbaridad. El intangible más valioso ayer, hoy, siempre es el conocimiento. De hecho, la reputación es una expresión del conocimiento. El intangible más valioso es una tontería afirmar que sea la reputación, es el conocimiento. Y hay otro aspecto importante que tomar. Ellos, muy en concreto Villafañe, eh, considera que son solamente los especialistas los que pueden opinar, evaluar y rankear en materia de reputación. Por ejemplo, soslayan la importancia de los jubilados, ¿sí? No los consideran un grupo autorizado para opinar en materia de reputación. Y ustedes preguntan en un momento dado si la opinión de una persona que dedicó 30 años a una determinada marca o empresa no debe ser tomada en cuenta en términos de la reputación real de la organización. Conoce sus entrañas. Entonces, ¿qué es el experto, un vidente que habla con los dioses, que tiene la verdad absoluta y que puede opinar porque tiene la autoridad, mientras los mortales no la tienen sobre la reputación de las marcas? ¿No tienen ustedes una opinión legítima sobre la opinión de las marcas? Bueno,
Un trabajo serio es el que realizan Cis Van Riel y Charles Fromboom a través del Reputation Institute. Es un trabajo menos local, menos arraigado a España, global, y aunque finalmente Villafañe, por ejemplo, sí ha reparado en la importancia de abrir sucursales de su corporativo en América Latina, lo cierto es que no presenta, no ofrece estudios globales sobre reputación. El Reputation Institute sí lo hace. Ya están relativamente distanciados, Van Riel y Fombrum, que son los fundadores. A Van Riel lo conocí también en persona, bueno, los he conocido a todos, a Villafañe, a Joan Costa. Van Riel me parece una persona con una mente muy estructurada, no es únicamente un reputólogo, es un metodólogo, fundamenta perfectamente sus opiniones en materia de reputación. Es difícil debatir con una persona con un pensamiento tan estructurado como el de Van Riel. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que en términos de valor de marca y reputación, el reloj que tiene aquí Raymond Reddington, que es el hombre de acción de Rolex, es un Rolex. Y es uno de los Rolex más emblemáticos, por cierto. De acuerdo con el Reputation Institute, fundado por Fomburg y Van Riel, la marca con la mejor reputación en 2019 y años anteriores era precisamente Rolex. Entonces las dos preguntas obligadas son, ¿es la marca más valiosa? Uno. Dos. ¿Es el mejor reloj? Dos. Vamos a la segunda. El mejor reloj es Omega. Pequeño detalle. Y particularmente este Speedmaster, que no resulta tan caro como un Rolex. Es un reloj, no es una joya. Lo que tenemos es que en todas las misiones Apolo, con tecnologías analógicas, no digitales, para llevar el hombre a la luna, todas las misiones Apolo, realizaron pruebas muy rigurosas sobre la presión, la temperatura, las atmósferas que debe enfrentar un reloj, un instrumento de medición confiable para la sincronía de tiempos y movimientos en el espacio, ¿no? Y el reloj que demostró ser el más apropiado para las misiones espaciales Apolo, pues fue Omega, ¿no? Y particularmente el Speedmaster. Entonces, primer argumento. Segundo argumento, en los Juegos Olímpicos, donde la diferencia de una milésima de segundo es determinante, se necesita un instrumento de medición muy confiable. Es Omega, la marca oficial de los Juegos Olímpicos. Y no porque sea una marca que compró ese privilegio, sino porque es el instrumento de medición más confiable que hay. Por eso en un momento dado Rolex está en el tenis y en el golf, ¿no? Deportes de élite, donde la medición exacta, precisa, pues es un asunto secundario. Y también los estereotipos, yo hablaría de los estereotipos de ambas marcas. Por lo menos en el caso de México, el narco, el narcotraficante, el líder petrolero, el nuevo rico es quien lleva el Rolex más ostentoso. El Omega es un reloj de conocedores, no un reloj de precisión. Tercer asunto, en términos del hombre de acción, pues James Bond, toda la saga, aunque inicialmente no fue Omega. Omega se ha convertido en la marca oficial de 007, ¿no? De James Bond. ¿Cómo estamos en términos de valor? Que era el primer punto. Pues hay tres estudios fundamentales en términos de valor de marcas. El realizado por Forbes, el realizado por Interbrand y el realizado por Kantar Millward Brown, que es el estudio de brands. Dos de estos estudios ya dieron a conocer los resultados de las 100 marcas más valiosas del mundo en 2020, el de Forbes y el de Brands. Brands esta semana, por cierto, y de hecho recuperé la información, se los voy a presentar. Entonces, lo primero que hay que entender es que el valor de una marca es algo más amplio que la reputación. La reputación es un factor contribuyente al valor de una marca. El valor de una marca no se agota en su reputación. Es decir, que es una variable que participa en la construcción del valor de una marca. ¿Es una variable importante? Sí, significativa. En tiempos de crisis sí es muy importante la reputación, pero para conformar el valor de una marca es una variable
que participa, que contribuye en un repertorio de unas 40 o 50, dependiendo del tipo de estudio, variables, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tener presente. Entonces, la reputación no determina de manera categórica, contribuye, participa a la generación del valor de una marca. Es lo que hay que entender. Y bueno, pues tenemos los datos. Aquí no está Rolex, de hecho está en la posición 78. Este es el estudio de Forbes y las marcas más valiosas del mundo tienen que ver con tecnologías de información. Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Es decir, la economía del conocimiento, término acuñado por Alvin Toffler, que establece, pues estamos en tiempos donde el conocimiento y los datos valen mucho más que la reputación y mucho más que el petróleo, ¿no? Y a las evidencias me remito. Una cuestión que hay que poner atención, y ahorita les digo por qué, es en la marca número 10, que es McDonald's. De una vez, McDonald's, pues, ¿qué reputación tiene? Representa el American Way of Life, una fábrica de obesos, lo peor de los Estados Unidos. Hay toda una mirada estereotipada en McDonald's. Sin embargo, pues es una de las 10 marcas más valiosas del mundo. ¿Por qué? Porque es más importante la gestión del conocimiento que la reputación. Y si algo distingue a McDonald's, es una inteligente gestión del conocimiento. Sabe cuál es su negocio, sabe sus críticas, las ataja, trabaja con ello. Si dependiera de la reputación, otra cosa sería. No estaría en este listado. Este es el listado que acaba de dar a conocer Cantar Millward Brown relativo a 2020. Rápido una diferencia con respecto de Forbes y una situación que vale la pena advertir. Entre las 15 marcas aquí indicadas más valiosas, que superan por mucho incluso algunas, Amazon, el Producto Interno Bruto de algunos países en el mundo, además de que está McDonald's en la posición número 9, todas son estadounidenses menos dos que son chinas. Una es Alibaba y otra Tencent. China ha desarrollado una plataforma competitiva. Antes los productos chinos, y muchos siguen siendo sinónimo de algo que no es confiable, que no es duradero. Pero también como los japoneses que vivieron esa misma situación, sus productos originalmente eran despreciados en el mercado, la tecnología japonesa se convirtió en algo sumamente confiable. Aquí lo que se está explotando finalmente es Internet, ¿no? Y Alibaba es la versión de Amazon para casi 1.000 millones de chinos en el mundo. Y Tencent el mismo caso. Entonces, es un mercado muy, muy importante que por su propia inercia, por su propio peso, permite que determinadas marcas estén presentes en el listado de las 10 marcas más valiosas, ¿no? En el llamado Top 10. Y estaría McDonald's en la posición número 9, ¿no? Cosa interesante. Aquí, otra de las omisiones se encuentra Facebook, ¿no? ¿Qué pasa con Facebook? Bueno, pues ha sido un año terrible para Facebook. Vive un boicot publicitario por haber tolerado muchísimas expresiones de racismo. Zuckerberg es un tipo sumamente inteligente, sumamente ambicioso y no tiene escrúpulos para manejar los datos de los usuarios. De hecho, tus datos son la mercancía de Facebook. Entonces, pues siendo una de las marcas más valiosas el año pasado, ha pasado a, sigue siendo una de las marcas más valiosas, por supuesto, está en este listado, pero no entre las 15 marcas más valiosas del mundo, como pueden ustedes advertir. El tercer listado, este es de 2019. ¿Por qué? Porque Interbrand da a conocer sus listados en el mes de octubre. Entonces, en octubre de 2020 presentará los datos de 2020, ¿no? ¿Y cuáles son las marcas más valiosas según Interbrand? 1 Apple, 2 Google, 3 Amazon, 4 Microsoft. Marcas dedicadas a tecnologías, high-tech, ¿no? Y remite hasta la posición 14 a Facebook. Instala en la posición 9 a McDonald's. Entonces, es un caso interesante el que pueden ver ustedes aquí.
Eh, sí, la reputación es importante. ¿Qué otra empresa no tenía muy buena reputación y está en este listado? Ahorita vamos a hablar de ella, Microsoft. Este es el listado del Reputation Institute, las marcas con mejor reputación, que ya vimos no son las marcas más valiosas. Número 1, el 2020 es Lego y Rolex pasó a la posición número 3. Walt Disney, que siempre ha cuidado sus contenidos, está en la posición número 2. Microsoft ha erradicado, ha exorcizado la sombra de Bill Gates, personaje no muy querido por buena parte de sus prácticas empresariales, y ha realizado un trabajo extraordinario para ubicarse en la quinta posición. Es la única de estas marcas que aparece en los listados, en las 10 marcas más valiosas del mundo, tanto de Kantar como de Interbrand y como de Forbes. Las otras marcas en el top 10 no aparecen, solamente Microsoft. Y una marca generacional de culto, Levi's, es interesante que esté aquí presente. Es una marca que, como Harley Davidson, representan actitudes, una filosofía de vida más allá del producto, ¿no? Ok, hablemos un poco de modelos matemáticos, teoría del campo unificado y de los algoritmos. Y les voy a platicar una anécdota. Bueno, primero hablemos de teoría general de sistemas, lo que es Ludwig Bertalanffy, y lo que básicamente plantea es que había que, pues, erradicar estas fronteras que hemos impuesto, el parcelamiento del conocimiento, donde creemos que las fronteras establecen límites, cuando lo que hay entre las ciencias exactas, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales son vetas de comunicación, de intercomunicación entre el complejo del conocimiento, ¿no? Es lo que nos enseña la teoría general de sistemas, a integrar, no a separar. Primera distinción fundamental en términos de las exclusiones dialécticas, ¿no? Entonces, los pertinentes señalamientos de Bertalanffy, en teoría general de sistemas, básicamente apuntalaron la relevancia social que poco a poco fueron alcanzando los algoritmos. ¿Qué tenían que ver las matemáticas y los algoritmos con lo social? Ah, buena pregunta. Fíjense que en un congreso en CIESPAL, hace unos 3 años aproximadamente, una profesora de la Universidad Andina, pero de aquí de Ecuador, me refutó por disertar sobre McLuhan y por el tema de los algoritmos. Primero, en términos de McLuhan, mi respuesta fue, hablo porque conozco su trabajo, sé de la obra de McLuhan y es importante. De hecho, quien le da cientificidad a los estudios de comunicación, quien los instala en el imaginario de lo científico, es Marshall McLuhan, a través de su obra fundamental, que es comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, publicada en 1964, la cual ha sido traducida a más de 20 idiomas. Y pues es el referente obligado en el imaginario comunicológico. Pero bueno, y el segundo punto en términos de los algoritmos. Pero mira, hay un pequeño detalle que te quiero platicar. Resulta que Facebook y Google son el resultado de algoritmos complejos. ¿Sí? Estos algoritmos, si tienen alguna pequeña variación, modifican los estados de ánimo, los estilos de vida, los patrones de comportamiento de miles de millones de personas en el mundo. Si tú crees que eso no debe importar a los comunicólogos, es que quizá tenemos una perspectiva muy diferente de lo que debe abarcar, de lo que debe comprender y lo que debe estudiar la comunicología. Para mí son muy importantes los algoritmos, hasta por sus efectos sociales. Bueno, pasando a eso, Albert Einstein, que ustedes saben perfectamente de quién se trata, él señaló que era importante hacer una teoría del campo unificado, que implica integrar todo el conocimiento posible, lo social, las matemáticas, lo ingenieril, lo biológico, para poder acceder a una interpretación posible del universo. Desde la creación del Big Bang, la creación del universo, al Big Crunch. Luego vendrían pues todas las teorías de las supercuerdas que en un momento dado hablan de más de un universo posible, identifican eh, por lo menos 20 universos posibles. Pero básicamente lo que planteaba antes de
de las diferencias que tuvo con la física cuántica, Albert Einstein, es la teoría del campo unificado, la necesidad de integrar todo el conocimiento posible, ¿no? Y eso precisamente hacen en un momento dado los algoritmos. Los algoritmos es un principio importantísimo de integración de toda forma de conocimiento posible. Aquí Norbert Wiener, que es el padre de la cibernética, en 1950 anticipa el desarrollo de la inteligencia artificial y el transhumanismo. Nos habla de una nueva ingeniería de prótesis posible. Fíjense, es decir, está hablando no solamente de cyborgs, sino están anticipando, ahorita nos vamos a referir al transhumanismo desde el año de 1950. Esto tiene que ver, pasamos a la teoría matemática de la comunicación, que quizá ustedes no estudiaron porque buena parte de los profesores en América Latina, eh, por razones ideológicas fundamentalmente, consideraron que no era relevante, que no valía la pena. Era un asunto del funcionalismo y además, pues, objeto de creación de gringos, ¿no? Para colmo. Y resulta que Klaus Shannon, muy en particular, que es uno de los autores de la teoría matemática de la comunicación, él es uno de los creadores del concepto de inteligencia artificial. Entonces, gracias a la teoría matemática de la comunicación, fue posible, fue una contribución importantísima en materia del desarrollo de las ciencias computacionales, de la robótica, de la inteligencia artificial. Y los obtusos de los comunicólogos restándole relevancia. ¿Por qué? Por nuestra mirada ideológica al reflexivo comunicológico. ¿Qué tan importante es la información? Pues el dataísmo, incluso, esta religión que están impulsando en Silicon Valley, sustentada en los datos, descansa en buena medida en modelos matemáticos de comunicaciones. Bueno, entonces los algoritmos son capaces de modificar hábitos de consumo cultural y nuestros comportamientos. Ya lo habíamos señalado. ¿Y qué hacen Google, Facebook y Amazon? Que además son referentes obligados en materia de inteligencia artificial, más allá de la economía digital. Bueno, lo que tenemos es que son empresas que han impulsado una profunda ingeniería social. Vamos a recuperar ese término cuando vivimos a Jesús Galindo, sustentada fundamentalmente en algoritmos, ¿no? Ok. Y bueno, en la izquierda, muy particular en España, algunos académicos han estado objetando el algoritarismo, señalando que los algoritmos son perversos. Es una de las expresiones más lamentables, desafortunadas del imperialismo cultural y pues toda esa literatura lamentativa que ustedes conocen, ¿no? Lo que tenemos es que los algoritmos pueden ser empleados tanto en un imaginario socialista como en Estados Unidos y en cualquier país. De hecho, ideologizar los algoritmos es uno de los ejercicios más reprobables, más lamentables, se puede en un momento dado plantear, ¿no? Los algoritmos admiten una neutralidad, son las aplicaciones las que en un momento dado deben entenderse. Por ejemplo, hablando de algoritmos capaces, les comento pues un ejemplo, ¿no? Mi hijo, Kevin, mi hijo mayor, él estudió la licenciatura en sistemas computacionales, ingeniería en sistemas computacionales en el TEC de Monterrey. Siguió con la maestría en ciencias computacionales. Ahí, cuando estaba estudiando la maestría, Google convocó a un concurso de investigación sobre el uso social de algoritmos, vean, sentido social de los algoritmos. Y Kevin lideró un grupo de trabajo, incluso tuvo profesores colaborando con él, para desarrollar un algoritmo que pudiera explicar el comportamiento, la propagación del Zika, que tampoco disponemos de vacuna hoy en día. Entonces, primero realizó sus observaciones a través de Big Data, procesando toda la información disponible en 3 estados de la República Mexicana a través de algoritmos. Y después analizó 3 países latinoamericanos, uno de ellos fue Perú. Los resultados notables, huellas de propagación, y a través de las primeras evidencias se pueden realizar medidas de contención para contener la propagación del Zika.
¿Qué ocurre? Que terminando su maestría, lo contrata Google para trabajar, no en Silicon Valley, en Silicon Valley se encuentra el glamour de las empresas high-tech. En Seattle se encuentran los verdaderos este, genios de la informática, de la computación, de la inteligencia artificial, de las principales empresas high-tech. Él está trabajando para Google en Seattle y no les digo cuánto gana porque me da pena mi salario. Y él lo que ha estado trabajando es sobre el sentido social de algoritmos. La pregunta obligada con él, con quien acabo de conversar hace unos días, fue, oye, ¿y qué pasa con el COVID-19? Dice, es complicadísimo. Me dice, hemos estado trabajando con algoritmos, algoritmos que soportan en un momento dado todas las formulaciones químicas, porque la química incluso se sustenta en algoritmos hoy en día, o depende de algoritmos para su desarrollo, pero el nivel de complejidad que supone el COVID-19 es impresionante. Pero si alguna solución, no te hablo en primera instancia de medicamentos o de vacunas, la primera solución viable es entenderla en términos de algoritmos. De ello va a derivar los medicamentos y, por supuesto, la vacuna, ¿no? Bueno, ok. Entramos a la cuarta revolución industrial. Impone comprender estos escenarios, ¿no? Computación en la nube, robótica avanzada y colaborativa, también nanorobótica. Vamos a hablar un ejemplo de ello, impresoras 3D que pueden reconstruir desde un fémur hasta un edificio en cuestión de minutos, horas. Comunicación entre dispositivos, lo que es Internet de los objetos, que demanda una red inteligente, una red como 5G para soportar todo lo que representa el tráfico de comunicaciones entre distintos dispositivos inteligentes. Big Data, que es toda la información que generamos, que si tratáramos de procesarla, este, solamente humanos nos tomaría días, meses, décadas, y en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, podemos obtener un reconocimiento de patrones que no sería sencillo ubicar en primera instancia a través de plataformas tecnológicas y fundamentalmente a través de computación cuántica, que sería otro tema a trabajar, ¿no? Plataformas sociales, Internet móvil, que siguen siendo temas vigentes. Pero lo más importante en esta pantalla es una omisión, inteligencia artificial, que sería el núcleo integrador de todas estas extensiones tecnológicas, ¿no? Ok, ¿de dónde viene el término? Es un término relativamente reciente, fue anticipado sí también por Alvin Toffler, por ejemplo, pero el concepto de cuarta revolución industrial fue de alguna manera acuñado por Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial. Él introduce este término en 2016 y nos dice que estamos entrando una nueva etapa histórica. En esta etapa histórica, la inteligencia artificial y la robótica eh, observarán una profunda integración y se modificarán buena parte de los mercados, comportamientos, instituciones que hemos conocido hasta nuestros días. Es un término interesante, pero incluso estamos hablando de quinta revolución industrial. La quinta revolución industrial supone la exploración, la explotación comercial del espacio, la posibilidad de convertirnos en una generación intergaláctica. Si ustedes ven la serie Mars, entre ciencia ficción y sustentada en entrevistas a una gran cantidad de científicos, por ejemplo, y empresarios. Elon Musk, dueño de Tesla, que ha sido uno de los grandes promotores de la explotación comercial del espacio, quien afirma la necesidad de convertirnos en una civilización intergaláctica y comenzar con establecer una primera colonia en Marte en 2040 aproximadamente es el pronóstico que tienen algunos especialistas y expertos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el imaginario de la cuarta revolución industrial? Esta comprende la integración de la biotecnología, cadenas de bloques, computación cuántica, impresoras 3D, inteligencia artificial, Internet de las cosas, nanotecnologías, robótica, vehículos autónomos, etc. Y aquí tienen ustedes una de las aplicaciones inmediatas de la teoría general de sistemas y el pensamiento complejo. Cualquier descubrimiento, cualquier avance en uno de estos campos repercute en todos. ¿Por qué?
porque las ciencias finalmente son un sistema integrado y no parcelas o exclusiones como han afirmado otro tipo de paradigmas que es indispensable pues, superar, acceder a una visión de integración, de vinculación en toda la generación de conocimiento posible, que era una de las utopías establecidas más allá de visiones ideológicas, en el caso de Albert Einstein, ¿no? Ok, y la pregunta obligada es esa, ¿no? ¿En qué medida el DIRCOM está preparado para enfrentar los retos que impondrá la cuarta revolución industrial? ¿Qué opinan ustedes con todo lo que hemos visto? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque fue una figura concebida para la tercera revolución industrial y expresa un gran número de limitaciones en términos de habilidades, competencias y conocimientos. Ahorita lo vamos a ver y qué es lo que es necesario hacer para transitar a un estado superior al nivel de complejidad que están demandando las actuales circunstancias. Bueno, primero, pues vamos a tomar un concepto de la biología evolutiva que se llama exaptación. Este subyace en la obra de Charles Darwin y en la filosofía del evolucionismo. Es decir, data de 1859, cuando Darwin presenta uno de los pensadores más importantes, más influyentes en la historia de la humanidad, sin duda alguna, Charles Darwin, ¿no? Entonces, la idea es que una vez que una especie se ha modificado, que vivió un proceso de evolución, tiene que acceder a un nivel todavía más complejo, que sería la exaptación. Ahorita lo vamos a ver de manera detallada, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos, fíjense bien en la imagen. Eh, ¿Por qué? Porque es muy McLuhan pensar a los medios de comunicación, a las tecnologías en general, como extensiones de nuestros sentidos. Entonces, cada uno, desde los neandertales y cromañones hasta el hombre contemporáneo, cada hombre, cada homo está provisto de determinada tecnología, ¿no? No necesariamente es la tecnología emblemática, pero le acompañan distintas herramientas al ser humano. Entonces, bueno, la idea es esta, ¿no? Hoy el proceso de adaptación no es suficiente para explicar los cambios tecnológicos e incluso cambios biológicos y cambios en la condición humana. Ahorita vamos a ver eso al detalle porque nos vamos a instalar en el imaginario del transhumanismo. Primero, Stephen Jay Gould es el científico que recupera, que advierte la importancia de este concepto en la biología evolutiva y que lo va a actualizar. Dice, bueno, pues no pusimos mucha atención en esto que propuso Darwin. ¿Qué significado puede tener a nuestros días? Es básicamente el planteamiento de Gould, ¿no? Y con un ejemplo en términos de biología evolutiva lo van a comprender, ¿no? En primer lugar, las plumas de las aves le permiten al animalito regular térmicamente su temperatura en momentos de congelamiento, donde la supervivencia de la especie es determinante, ¿no? Pero una vez que aseguran la supervivencia de la especie, las plumas se convierten en alas y le permiten a las aves volar. Es decir, la realización de una función muchísimo más compleja, volar, que es la exaptación de haber primero sobrevivido con base a las funciones térmicas de aseguramiento que en un momento dado cumplían en una primera instancia las plumas. ¿Ok? Entonces, hay que recuperar el concepto de exaptación e insertarlo en el imaginario de las ciencias sociales, hablando de teoría general de sistemas y complejidad, por supuesto. Y este concepto pues, lo advierte Marshall McLuhan y también reconoce que el proceso de adaptación no es suficiente para explicar la complejidad de los cambios tecnológicos. Por ejemplo, en los medios de comunicación, aquí tienen el caso, la imprenta sería uno de los primeros ejemplos de exaptación. La imprenta es el resultado de muchos experimentos de tipos móviles, de la imprenta de tipos móviles que realizó Gutenberg con artefactos que ya existían para exprimir las uvas y extraer el vino. Él estuvo probando con este tipo de prensas hasta que finalmente derivó la imprenta mecánica. Entonces, la imprenta mecánica es una exaptación de artefactos concebidos para exprimir, para obtener el jugo
de las uvas. Esto lo describe de manera muy, muy inteligente Marshall McLuhan en su tercer libro. Mucha gente cree que es el segundo, pero no. Es el tercero, que es La galaxia de Gutenberg, la génesis del hombre tipográfico, publicado en 1962. Magistral libro, previo a su obra maestra, que es Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, publicado en 1964. Pero en 1962, en este texto, advierte que precisamente Gutenberg experimenta con determinado tipo de herramientas hasta llegar finalmente a la imprenta de tipos móviles. Un ejemplo de exaptación. Esto ha derivado en la gestación de distintas escuelas en la comunicología, habría que estar más atento a ello, que hablan de la evolución de los medios. Una es la mediamorfosis, que es Fiedler, y ya ha estado trabajando con ciertos vínculos a la ecología de los medios, que sería la escuela fundada por Marshall McLuhan. Otro ejemplo interesante es Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee es el creador de la web, y yo he tenido la oportunidad de escucharlo en algunas conferencias. Sujeto admirable, no solamente por lo que sabe, sino por su sencillez. Esa sencillez y esa humanidad, calidad humana que tiene, le permitieron la nobleza, no ejercer derechos de propiedad intelectual sobre la web. La web es un parteaguas en la historia de la comunicación humana, establece eh, la visión del tiempo entre antes y después de Internet. Quizá en un momento dado, despojándonos de atavismos religiosos, llegaríamos a generar una nueva visión cronológica de la humanidad entre antes y después de Internet. Aunque la web no es Internet, la web populariza Internet y le imprime al tiempo una aceleración histórica impresionante, ¿no? Que es lo que vivimos a nuestros días. Entonces, bueno, platicando Tim Berners-Lee de cómo creó, cómo concibió la web, con toda la sencillez, dijo, a mí lo que se me ocurrió fue integrar. Ay, ese verbo tan importante. Integrar mi agenda, mi calendario, mis notas, y de la integración de, de esos imaginarios en papel, derivé la web. Y otra cosa importante, si la web hubiese sido inventada por gente como Carlos Slim, un abonero, pues estaríamos pagando rentas a perpetuidad por cada email que enviásemos. El mismo caso con Bill Gates, ¿no? Que entienden todo a través del dinero, la visión empresarial. Tim Berners-Lee fundamentalmente también es un educador, es uno de los grandes promotores de la llamada teoría de las redes. La teoría de las redes, hablando de comunicación compleja, parte de la idea de que en lo molecular, en la química, en las células, hay redes, como lo hay en las moléculas, como lo hay en los vegetales, en el mundo animal, en los hombres y en lo sociodigital. Y hay muchos elementos en común, desde las redes en el comportamiento celular hasta lo social. Y una ciencia que integre y explique todo este proceso de exaptación compleja a través de las redes es básicamente lo que plantea Tim Berners-Lee y que ha estado trabajando con gente del MIT en ello, ¿no? Entonces, pues el concepto de integración es una de las palabras claves que tenemos que tener presente, ¿no? La revista Wire, aquí tienen una portada. La revista Wire es el referente más importante en términos de cibercultura. Y el primer número de la revista Wire, por cierto, no está en la portada Tim Berners-Lee, está Marshall McLuhan, el profeta de la web, lo designan, de las comunicaciones digitales, y seguramente esto enfurece a mucho comunicólogo latinoamericano que quisiera ver otros personajes ahí, pero lo cierto es que el desarrollo de las comunicaciones digitales fue anticipado, bueno, por Norbert Wiener, en el caso y habla expresamente de comunicaciones digitales en todo su trabajo sobre la comunicación entre animales y máquinas y la gestación de la cibernética. Pero Marshall McLuhan, por supuesto, es la persona que instala en el imaginario comunicológico el tema de las comunicaciones digitales. Ahí estaba, no lo quisimos ver. ¿Por qué? Pues porque en América Latina fundamentalmente alguien decretó que no deberíamos leer
a McLuhan porque era gringo y era funcionalista. Ups, no era gringo, era canadiense y tampoco era funcionalista. Fue gestador de una metadisciplina compleja, ahorita les digo que es una metadisciplina compleja en términos de Edgar Morán, que se llama Ecología de los Medios. Un buen amigo ahí se equivoca, Carlos Scolari, a quien quiero mucho, pero dice que la ecología de los medios es una subdisciplina de la comunicación, puede evolucionar mucho y hay que estar atentos a ella. Pero no, eso no es. La ecología de los medios es una metadisciplina, así la entienden Postman, así la entienden McLuhan, cuyo objeto de estudio es explicar cómo a través de la historia las tecnologías, desde el lenguaje hasta la inteligencia artificial y lo que venga después, han transformado la vida cultural de las sociedades y del hombre. Eso es lo que estudia la ecología de los medios. Es decir, es mucho más amplia que la comunicación. Se vale de la comunicación, de la inteligencia artificial, de las matemáticas, de la literatura, de la música, para poder explicar la complejidad de su objeto de estudio. Esa es una metadisciplina compleja, de ecología de los medios, y es en lo que estaba trabajando McLuhan. Entonces, encasillarle en el ámbito de la comunicación, pues es desconocer la amplitud de la visión panorámica que tenía McLuhan de la ecología de los medios. Aunque la palabra ecología de los medios la propone en realidad Neil Postman. Bueno, singularidad tecnológica. Rápido platicarles del test de Turing. Turing fue uno de los precursores de la inteligencia artificial y ya por 1950 planteó que en el momento en que no pudiéramos distinguir entre una máquina inteligente y una persona, en ese momento se daría una superación exponencial de la máquina y esto podría poner en riesgo la supervivencia del hombre. O sea, que los riesgos de la inteligencia artificial estaban presentes en el imaginario de Turing desde 1950. Alan Turing, ¿quién es? Pues es el personaje que logró descifrar los sistemas de encriptamiento de información utilizados por los nazis y que gracias a su contribución y el desarrollo de las primeras computadoras analógicas pudo reducir el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial e inclinar la victoria por los países aliados. ¿Cómo le pagó el Reino Unido? Pues terriblemente ingrato. El gran pecado de Turing es que era homosexual e independientemente de sus contribuciones, de su talento, fue fustigado por las autoridades, fue excluido. La separación, ¿sí? No la integración, hasta en nuestras más elementales actividades humanas. Qué pena. Bueno, Kurzweil, ¿quién es Kurzweil? Bueno, es el director de la Universidad de la Singularidad, recupero el término, y trabaja para Google. Él plantea la necesidad de una nueva humanidad. Dice que si no nos fusionamos con la tecnología, aquello de comprender al hombre a través de las distintas tecnologías y entender las tecnologías como extensiones del hombre. Lo decía McLuhan, ¿no? Por 1964. Ahora resulta que los grandes gurús de la inteligencia artificial, no los comunicólogos en América Latina, muchos refutan, descalifican a McLuhan sin siquiera haberle leído. Conozco muchos casos. El caso concreto es que Kurzweil finalmente ve la validez en entender a los distintos medios, a las extensiones del hombre, a la cultura y a la tecnología como extensiones del hombre. Dice, bueno, pues tenemos que extender ahora al hombre, ¿no? Por una parte, lo que ven ustedes son nanorobots. A través del flujo sanguíneo entran a nuestro cuerpo y reconstruyen tejidos, atacan enfermedades eh, y eh, pueden reconstruir también órganos. Es la función de la nanorobótica más avanzada, ¿no? ¿Podría ser eficiente en términos del COVID-19? Claro que sí, pero todavía no estamos tan avanzados. Desafortunadamente, este tipo de aplicaciones no las podemos realizar, por lo menos en términos generales. No dudo que algún gran millonario sí podría disponer de la tecnología necesaria para introducir nanorobots y amortiguar por lo menos los efectos del COVID-19.
Entonces, incluso estos nanorobots son capaces de interactuar con nuestras neuronas biológicas. Y la idea es que, como sea a través de la tecnología, podamos incrementar exponencialmente nuestra capacidad para procesar y trabajar información y a la velocidad de una supercomputadora, porque si no, vamos a estar en desventaja frente a ellas. Es lo que en un momento dado también ha estado trabajando Harari, que en términos del pensamiento social ha sido este gran pensador israelita, un actualizador en términos de lo que se está trabajando la ciencia y lo que debemos comprender los científicos sociales de estos notables avances. Entonces, bueno, ahora sí ya estamos concluyendo y después de todo esto, ¿qué? Bueno, lo primero es que la estrategia hay que entenderla como un principio de supervivencia. Implica cómo nos vamos a enfrentar a ese futuro, porque el futuro no está predeterminado en el presente. El futuro es complejo, tiene cantidad de nuevas variables y rompen el escenario y lo vuelven más difícil. El futuro se mueve, así de sencillo. Entonces, diseñar estrategias supone diseñar estrategias en movimiento. El comunicólogo tiene que convertirse en un gran investigador necesariamente y en una persona que trabaje con datos, con información, que pueda rastrear los movimientos del futuro, los pulsos del futuro con mayor rigor. De lo contrario, será prescindible. Ustedes escucharon hace algunas semanas que Microsoft decidió despedir, liquidar a su equipo de periodistas porque ese trabajo lo pueden realizar perfectamente sus plataformas de inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que la cuarta revolución industrial, una de las profesiones que pueden estar en riesgo es la de los comunicólogos, ¿sí? Seguramente. Sí, de todos aquellos que sigan instalados en el imaginario ideológico, quienes en un momento dado entiendan la pertinencia de instalarse en el reflexivo de lo tecnológico y entender estos pulsos de futuro, quizá tengan principios de adaptación, de exaptación más factibles para poder adecuarse a las nuevas circunstancias, ¿sí? Entonces, ¿qué es la estrategia? Vean ustedes la capacidad para resolver conflictos eligiendo entre alternativas de acción. Esto va a sincronizarse perfectamente con lo que entiende Jesús Galindo en materia de ingeniería en comunicación social. Capacidad para resolver conflictos eligiendo alternativas de acción. ¿Qué supone? Utilizar la información, los datos, recuperar el valor, la importancia de la teoría matemática de la información, esa que tanto inguneamos, despreciamos, que no entendimos y que es fundamental en términos estratégicos, que hizo posible el desarrollo de la cibernética, de las ciencias computacionales, de la inteligencia artificial. O sea, como toda palabra, concepto, teoría, estrategia, surge la necesidad y aparece como respuesta. Ser es comunicar desde los griegos, por supuesto, hasta el pensamiento contemporáneo y la comunicación incrementa la capacidad de supervivencia. Por eso somos indispensables, si entendemos ello. De hecho, en la definición de Neil Postman de ecología de los medios, señala que la ecología de los medios básicamente responde a reflexionar en todo ello, en todo el objeto de estudio que les comenté, para asegurar las condiciones de supervivencia del ser humano. ¿Sí? Y ser es comunicar está implícito en Piaget. La estrategia a través de la historia. Esto es Rafael Alberto Pérez y nos dice, bueno, lo más elemental es la visión de la estrategia militar. Yo consigo la piedra más fuerte. El dominio se establece a partir de una primera superioridad de orden militar. Entonces, el dominio, la territorialidad. Vean ustedes la película extraordinaria La Guerra del Fuego, una producción franco-canadiense que a pesar de algunas imprecisiones, plantea muy bien el escenario, el desarrollo de las primeras estrategias y el imaginario militar esbozado. Desde ello, desde la piedra hasta Internet, que fue un proyecto militar, el proyecto ARPANET, para asegurar el control sobre todos los datos estratégicos del gobierno estadounidense en el caso de una situación de riesgo o de colapso, ¿no? Los GPS que también son expresión de la tecnología militar. Buena parte de los medios de comunicación y gran parte de inventos contemporáneos responden a propósitos militares. Hay quien dice incluso que finalmente todos los aparatos de espionaje, Edward Snowden, la vigilancia total que se ejerce a través de Internet,
el gobierno de los Estados Unidos responde a propósitos de vigilancia militar, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a las teorías matemáticas sobre el azar, la teoría de juegos. Von Neumann, que es reconocido con un premio Nobel, una tesis de menos de 40 páginas, pero todo lo que ha implicado para el desarrollo incluso hasta de los algoritmos en la teoría de los juegos. La probabilidad y la incertidumbre, el reconocimiento de la incertidumbre, a diferencia de quien pronostica que la historia es una línea recta y que tiene que llegarse a una sociedad capaz de abolir la lucha de clases. Marx fue mejor economista que profeta. El razonamiento mercadológico administrativo que incurre en la misma fatalidad de Marx, suponer que al futuro se llega en una línea recta. Entonces, los administrativos en las escuelas de Yale, Harvard, particularmente, que tanto se equivocan que de cada 10 estrategias que plantean, 8 fracasan. ¿Por qué? Pues porque ese futuro al que quieren llegar con una línea recta, con una operacionalización rigurosa, sistematizada, no es tal, ya se movió, ya las prioridades son otras. El futuro se mueve y es lo que no entienden a veces los grandes gurús del pensamiento administrativo. ¿Cuál es el nivel más importante de complejidad en términos estratégicos? Es el comunicológico. Es lo que plantea Rafael Alberto Pérez. Tenemos que articular y la articulación implica trabajar con lo contrario, con lo diferente y establecer principios de diálogo y negociación para conciliar intereses y realizar vínculos y articulaciones posibles. ¿Cómo? En estricto sentido, bajo la lógica de la complejidad y la teoría general de sistemas. ¿Sí? Es fundamental una nueva comunicología posible desde las bases de la articulación, instalarla en comunión con la teoría general de sistemas y la complejidad. Es lo que hace Rafael Alberto Pérez en un trabajo monumental que en un momento dado fundamenta una ciencia de la estrategia y repara en la importancia de la complejidad, la incertidumbre en el mismo quehacer del comunicólogo. Y lo que Jesús Galindo proporciona en términos metodológicos. Nos dice, la lógica de la ingeniería. ¿Por qué la ingeniería en comunicación? Primero, porque el comunicólogo también debe resolver problemas. Si el ingeniero quiere resolver problemas, a diferencia del científico que busca respuestas a preguntas. Y el ingeniero en comunicación social debe estimular el diálogo entre los actores afectados con el propósito de llegar no a una solución, sino a un repertorio posible de soluciones, parte del trabajo. ¿Cuáles soluciones? La más rápida, la que tiene menor costo, la que tiene menor impacto cultural, perdón, ambiental, la que tiene mayores beneficios culturales, etcétera. Entonces hay que irnos pensando como ingenieros en comunicación social. Ya hay que ir pensando la comunicación estratégica desde esta perspectiva muy aplicada, muy indispensable para el imaginario de la cuarta revolución industrial, acorde con la lógica que implica el pensamiento complejo, la teoría general de sistemas, congruente con el campo unificado. Es el tipo de comunicología en la que tenemos que trabajar y que también representa una gran asignatura pendiente. Pues muchísimas gracias por todo este recorrido. Espero no haberles abrumado o cansado. Ojalá tengan muchas inquietudes. Cuando llegamos a certezas y obviedades, a veces las cosas no valen mucho la pena. Yo hubiese querido que todo lo que les he compartido les genere ciertas preocupaciones, ciertas dudas, muchísimas preguntas que hay que realizar. Y yo estoy encantado de seguir extendiendo el diálogo con ustedes. Tienen mi correo electrónico o puede ser, por supuesto, a través de la generosidad de Raymond, de Elizabeth, como sigamos en contacto. Muchas gracias, les deseo lo mejor siempre y cuídense mucho. Muchas gracias.